Muy bien, pues vamos a ver a continuación lo que es la integral definida. Como lo mencionamos, aquí tenemos la definición de la integral definida. También tenemos algunas propiedades de la integral definida y también algunas fórmulas directas que nos van a servir para hacer los ejercicios más básicos, ¿no? Hay mucho más fórmulas, hay una infinidad de fórmulas y técnicas de integración que se van a ver en futuros videos, pero por lo pronto vamos a empezar con lo básico. Acuérdate que la integral definida dice que si tú tienes una función que está definida entre un segmento o en un intervalo desde A a B, esa función, si entra al teorema de la existencia, es decir, si existe en ese intervalo de A a B, esa función, entonces la integral también va a estar definida y también va a existir. Entonces, si está en un intervalo de A a B una función X, al aplicarle la fórmula obtienes un resultado. Este resultado, acuérdate que en una definición, como la definición de integral definida, dice que el resultado de una integral definida es un número real, de menos infinito a infinito, o una escalar. Es decir, la respuesta de una integral definida siempre va a ser un número. Entonces, fíjate bien, tenemos entonces una función, por decir esta, y está definida bajo el teorema de la existencia entre A y B. Si está definida, hay un área específica en esos puntos y la integral existe. Entonces, ya que le apliques la fórmula a esa función, dice que el resultado sería meter primero la función con respecto a B, por decir, si es de 1, si es de 1 a 3, que metas primero la función de 3, es decir, que sustituyas x igual a 3 en el resultado de la integral. Y luego que le restes lo que te dé, evaluarla en el límite inferior. O sea, el x lo meterías a la función resultado y ese número que te dé se lo vas a restar al número que te dé el f de 3, que en este caso sería el superior. Entonces, en pocas palabras, resumiendo, una integral definida te calcula, fíjate bien, el área bajo la curva, en pocas palabras y en resumidas cuentas. El área de la curva, aplicando una fórmula, obtienes el área bajo la curva. ¿Cómo? Sustituyendo el límite superior en la función de la respuesta, restándole la función del límite inferior. Entonces, aquí te va a resultar un número, aquí te va a resultar otro número, y ese resultado final, por decir, sería 3 unidades cuadradas, el área. Aquí ya no tienes que hacer rectángulos, ya no tienes que hacer nada, absolutamente nada. Te da el valor exacto, porque la integral definida precisamente es el área bajo la curva entre un intervalo desde A a B. En vez de utilizar rectángulos y toda la metodología de Riemann que vimos en el video anterior, pues ahora vamos a utilizar fórmulas. Entonces la diferencia es ahora que se utilizan las fórmulas de integración. Hay integración directa, ¿verdad? O inmediata también se le puede llamar. Son fórmulas que hay que aplicarlas nada más dependiendo de la función. Hay una función para resolver una integral de seno, una integral de x. Si la función es x cuadrada más 8, hay una fórmula que te dice a cuánto equivale eso x más 8 en fórmula, pues el resultado. Entonces, luego de esto pasamos a las fórmulas directas, pero antes de eso, quiero que recuerdes algunas propiedades de la integral. Fíjate bien, la primera dice que si tienes dos funciones, puedes tú dividir dos integrales desde el mismo intervalo, desde A a B, y separarlas, ¿ok? ¿Qué es esto? Si tú tienes integral de 3x más 2x cuadrada, son dos funciones, ¿verdad? Esa sería la f de x y esa sería más otra función, 2x. Esto se puede separar
así, integral de 3x más la integral de 2x cuadrada, y es exactamente lo mismo. Esa es la primera propiedad que vimos. Ahora, la segunda propiedad es, si tú tienes una constante por una función, si tú tienes una constante por una función, entonces tú puedes sacar la constante de la integral. Sería integral de a a b de 5 por x cuadrada, por ejemplo. Entonces, esta es una función y esta sería una constante k. En muchos libros pueden poner una c, una a, una letra, lo que sea, pero esta sería igual a 5, a sacarla de la integral de solamente x cuadrada de x. Y nada más aplicamos la fórmula a x cuadrada y no a 5x cuadrada. Esas son las dos propiedades básicas que las vamos a estar aplicando, ¿no? Para hacernos más fácil las integrales. Ahora las fórmulas directas, mira. La primera es si tienes integral de una constante con respecto a x. ¿Qué significa eso? Por decir, si tienes integral de 5 veces el diferencial de x. Esto es igual a ax. ¿Quién es a? El numerito que acompaña a dx. ¿Quién acompaña a dx? 5. Entonces, esto es a. El resultado sería 5 veces x. Y listo. ¿Ok? Pasa lo mismo con la que sigue, ¿no? Ahorita lo vas a entender un poquito mejor. Acuérdate que ese 5 tú lo puedes sacar, ¿verdad? Que es la segunda ecuación directa. Por ejemplo, tenemos a, bueno, voy a poner valores de a. Integral de 5 veces, voy a cambiar el 5 porque ya lo usé mucho. 3x cuadrada, por decir, de dx, ¿no? Esto es igual a sacar la letra a, o sea, sacar la constante. 3 veces de la integral de x cuadrada de x. Entonces, f de x, ¿quién es? Lo que acompañaba a la a, en este caso, a lo que acompaña el 3. Y de x, pues aquí está. Entonces, esto es igual, dice aquí, a sacar el número de la integral y dejar la integral de la función. O sea, la integral de x cuadrada de x. En pocas palabras, hay que sacar la constante. ¿Qué pasa si no tenemos, volviendo a la número 1, si nomás integramos integral de dx, ¿a qué sería igual? La a, ¿cuánto valdría? Pues 1, ¿verdad? Pero el 1, acuérdate que no se pone. Entonces, esa es otra fórmula. La integral del puro diferencial es x. Si a vale 8, pues sería 8x. Si fuera integral de 8 de x, pues sacamos la constante, mira, la integral de 8 veces de x, aplicando esta, sacamos el 8, le aplicamos la integral de dx, la integral de dx vale x, todo esto vale x, y el resultado sería 8x. O es lo mismo que aplicar la primera, ¿no? Ponerle la integral de a de x es ponerle a x. Entonces, 8x nos da lo mismo que sacando la constante. Entonces, si te fijas, la 1 y la 2 tienen mucha relación. Ahora, la número 3 sería dice que si tienes varias funciones, que ya la vimos acá a la derecha también, nada más con g de x, f de x, g de x, aquí la función u, la función es, eso significa que si tienes la integral de 3x cuadrada más 5x más 8, esto lo puedes separar. La integral de 3x cuadrada de dx, porque el dx está multiplicando a las tres funciones, más la integral de 5x de x, más la integral de 8 de x. Lo que seguiría aquí en el procedimiento sería sacar las constantes. Aplicar esta, sacar constantes. 3, la integral de x cuadrada de x, más 5, integral de x, más 8, integral de dx. Ese sería el procedimiento.
Entonces, aquí la propiedad 3 o la fórmula 3 también te dice que puedes separar en 3, 4, 5, 10 integrales si tienes una suma de funciones. Ahora, la integral de u a la n. Si tú tienes la integral de 3x cuadrada, pues sacaríamos obviamente la constante y nos queda x al cuadrado. ¿Quién sería u? U a la n. Vamos comparando. La fórmula dice u a la n de u. Ah, ok, me falta aquí el de x. Y aquí también, de x. Entonces vamos comparando. ¿Qué pasa con la fórmula? Dice que a u le sumes n entre n más 1. Eso es lo que dice la fórmula. Entonces, aquí el 3 lo dejaríamos en stand-by. Lo multiplicaríamos por. Entonces, u, ¿quién es u? La x. ¿Quién es n? El 2. Fíjate bien a lo que le pasa aquí. Ponemos esta línea. Aquí es u y u para nosotros es x. Pues a x le vas a sumar n más 1 como exponente. 2 más 1 sería 3. Y este exponente lo vas a poner aquí, también 2 más 1, como un fraccionario o un denominador. 3. ¿Ok? Aquí el 3, pues 3 entre 3 es 1, se eliminaría, ¿no? O se haría la unidad, que es lo correcto. Pero si fuera 5, 5 aquí, 5x cuadrada, pues sería 5 que multiplica a x cúbica sobre 3. Entonces el resultado sería 5x cúbica sobre 3. Multiplicando numeradores y denominadores por denominadores. Eso es lo que te dice la cuarta fórmula y es la que más se utiliza en las funciones básicas, ¿no? Que ahorita vamos a ver los ejemplos. Entonces, vamos a ver ya los ejemplos que vimos de sumas de Riemann. Vamos a retomarlos y vamos a calcular el área bajo la curva, pero ahora el área bajo la curva, pero ahora con las integrales definidas. Vamos a hacer espacio. Aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, la primera fue, acuérdate, fue la función del intervalo a igual a 1 a b. Permítame borrar aquí. A b igual a 3. ¿Ok? Con Riemann, esto nos daba área igual a 4 unidades cuadradas. ¿Ok? Si no te acuerdas, hay que ir al video anterior, sumas de Riemann, ¿no? Ahí elaboramos la función y igual a x o f de x igual a x de 1 a 3. Entonces, como queremos calcular el área bajo la curva, nosotros vamos a aplicar ahora el método de la integral definida. Entonces, aplicando el método de la integral definida, sería la integral de f de x de x. ¿Quién es f de x? X. F de x de x de a hasta b, o sea, límite inferior, límite superior. Eso nos va a dar el área. ¿Ok? Entonces, ¿a qué sería igual esto? Vamos viendo si hay alguna fórmula directa para esto. X de x. X de x sería esta que está aquí. Porque sería x a la 1. ¿Ok? Este exponente que está aquí sería x a la 1 por dx. Entonces vamos a aplicar esa fórmula donde la u es el valor de x y n sería igual a 1.
Entonces, aquí sería U igual a X y N sería igual a 1, porque aquí hay un 1, ¿va? Entonces, ¿qué va a pasar con la fórmula? Dice U a la N más 1. Voy a poner en verde. U a la N más 1, pues ya sabemos que U vale X, ¿no? Sería X a la N más 1, o sea, lo voy a poner indicado a la 1 más 1 sobre 1 más 1 también. Entonces, esto sería igual a X cuadrada sobre 2. ¿Ok? ¿De qué o de dónde a dónde vamos a evaluar? Desde 1 hasta 3. Esto que está aquí, muchachos y muchachas, en la definición de integral definida, ya aplicamos la fórmula, ¿se acuerdan que les dije? Fíjate. Aquí está la integral de fx de x, sería x de x. La integral de x, de 1 a 3. Esto que está entre corchetes, esa f diferente, es el resultado de aplicar la fórmula. Y ya nos dio x cuadrada sobre 2. Y la vamos a evaluar de 1 hasta 3. Ahí vamos, en ese paso. Ahora, ¿qué nos queda para que nos dé el área? Tenemos que primero poner la función en 3 menos la función de 1. Vamos a ver cuánto nos da con... Aquí estamos. Ya le aplicamos la fórmula, ahora vamos a aplicar el concepto de integral definida. Voy a poner dos corchetes menos dos corchetes aquí para separarlos bien. Ahorita lo estoy explicando muy lento para que veas en qué paso vamos, ¿no? Espero que no te pierdas. Entonces, fíjate bien, aquí le voy a poner, aquí en este corchete va a haber el f de 3 menos y le vamos a restar el f de 1. Entonces, si yo le meto el 3 aquí a la función, sería 3 al cuadrado sobre 2, ¿ok? Y eso nos va a dar un número. Y luego le vamos a restar metiendo 1, sería 1 al cuadrado sobre 2, metiéndole un 1 a esta función. Entonces ya tengo los dos números que voy a restar. Vamos viendo cuánto nos da 3 al cuadrado, ¿eh? Acuérdate que es nomás el numerador al cuadrado. No me quieras elevar al cuadrado la parte de abajo. La parte de abajo queda igual. 3 por 3 sería 9 medios menos 1 por 1, 1, 1 medio. Entonces, eso se resume en una cuenta así, 9 medios menos 1 medio. Como tenemos el mismo denominador, nosotros podemos restar 9 menos 1 y nos da 8. Y 8 entre 2 es 4, ¿ah? 4 unidades cuadradas. Ya encontramos el área de esa función x desde el intervalo de 1 a 3. ¿Cuánto nos había dado con Riemann? Aquí estábamos recordando el resultado que nos daba 4, ¿no? No tuvimos que hacer ningún rectángulo porque no es Riemann. Tuvimos que aplicar la fórmula, en este caso, de U a la N. ¿Ok?